realmente viene a ser el primer evento escatológico que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Sé que este aspecto, este tema lo hemos visto de muchas maneras, pero hoy vamos a descubrir cosas nuevas, como siempre, que viene la palabra del Señor sobre nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el que Cristo regresa en las nubes para llevarse a su iglesia. Los creyentes vivos. Aquí hay algunas diferencias. Algunos piensan que todos los creyentes van a ser arrebatados. Otros piensan que solamente los que estén con el corazón dispuesto y fieles y comprometidos con Dios. No se trata de méritos, se trata de actitud. Se trata de entender que un matrimonio puede ser de apariencia o de corazón. Y el Señor siempre está buscando creyentes de corazón. Entonces decíamos que el Señor se lleva a los creyentes vivos y a los creyentes muertos resucitados al cielo antes del periodo de la tribulación, puesto que estamos viendo la doctrina pretribulacionista y premileniarista. Entonces hablamos de antes de la tribulación, sin embargo hoy vamos a considerar las otras interpretaciones. Este evento no es propiamente la segunda venida, hay que diferenciarlo. Es una fase preliminar, instantánea y visible, solo para los creyentes. Aunque no hay un versículo directo y contundente sobre en qué momento de la tribulación será el arrebatamiento, sí hay versos de apoyo que insinúan esto más claramente en unas interpretaciones que en otras. Vamos a verlo todo eso más adelante. Pero realmente lo que importa aquí no es en qué momento sea el arrebatamiento, sino que se entiende que esta temática gira alrededor de la persona del Señor Jesucristo, alrededor del encuentro con Él. De eso se trata. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Él? Y alrededor, por consiguiente, de la santificación, porque está claramente escrito que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, antes de entrar en la materia, vamos a ver las interpretaciones teológicas del arrebatamiento, porque es un tema muy debatido en el cristianismo. Y hay básicamente tres posturas con respecto a eso. En primer lugar, pues la que estamos considerando nosotros, que es el arrebatamiento pretribulacional. Es decir, la iglesia será arrebatada antes de la tribulación que se describe en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante. Los creyentes entonces son llevados al cielo mientras la tierra enfrenta el juicio de Dios. Y la base bíblica para esa postura doctrinal es, solamente las voy a enumerar ahora porque las vamos a ver más adelante: Primera de Tesalonicenses 4:17, Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 4:18, Juan 14:2 al 3, y un hecho muy importante que es la ausencia de la palabra iglesia en Apocalipsis a partir del capítulo 4. Entre los defensores de esta doctrina, históricamente, no creo que conozcan mucho a estos, un señor John Darby, que fue prácticamente el que la desarrolló completamente, aunque ya existían bases desde los padres apostólicos para la doctrina pretribulacional, y el que la llevó a escrito claramente con una Biblia devocional de estudio es Scofield. Es una Biblia muy famosa, viene comentada por él y viene desde esta perspectiva. Hoy en día, en el siglo XXI, hay grandes defensores todavía como David Jeremiah,
como John MacArthur, que son más conocidos, y como David Wilkerson. Tres grandes pastores de la palabra de Dios, predicadores, que tienen su postura clara con respecto al arrebatamiento pretribulacional. Sin embargo, algunos argumentan que no hay un pasaje explícito que separe el arrebatamiento de la segunda venida, o sea, que los diferencie. Pero ese es un argumento un poco endeble porque igual no hay un pasaje explícito en el Antiguo Testamento para los judíos que dijera que eran dos venidas del Señor Jesucristo. Y por eso los judíos se confundieron y siguen esperando una sola venida. Entonces no necesariamente es argumento que haya un versículo contundente. Muchas partes de la doctrina están en las mismas condiciones. No hay un versículo también claro en otros muchos aspectos. Estos que atacan la doctrina pretribulacionista dicen que la iglesia debe pasar por la tribulación. Entonces, la segunda postura es la mesotribulacional o midtribulacional, en la mitad. Aquí el arrebatamiento ocurre entonces a la mitad de la tribulación de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, antes de que se inicien los juicios severos de los últimos 3 años y medio. La base bíblica para esta postura es la relación que ellos sacan de la última trompeta de 1 Corintios 15:52, ¿recuerdan? A la final trompeta, 1 Corintios 15:52, con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, lo comentamos anoche. Esta postura es menos común, pero defendida por algunos estudiosos que dicen que hay un equilibrio entre las promesas de protección para la iglesia durante la tribulación y su presencia en ese periodo. Y la tercera postura es la postribulacional. Al final voy a dar unas estadísticas sobre cuántos creyentes más o menos están en cada grupo, aunque no es exacta esa estadística. La postura postribulacional habla de que el arrebatamiento, también lo hablábamos anoche, ocurre al final de la tribulación, coincidiendo con la segunda venida de Cristo, que es lo que hablábamos ayer, que el Señor está bajando para llegar a la tierra y posar su pie en el Monte de los Olivos. Pero en ese transcurso la iglesia es arrebatada y se encuentra con Él en las nubes. Decíamos que en ese trayecto en el cual el Señor está descendiendo se encuentra con la iglesia. Y pues prácticamente no le vemos sentido a ese encuentro tan fugaz. Máxime porque no hay cabida entonces para las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo en esa visión. Tradicionalmente, esta postura está apoyada por lo que se llaman las iglesias históricas, es decir, la iglesia católica, ortodoxa y reformada, que son consideradas como parte del cristianismo en las estadísticas. Y todas estas iglesias no diferencian a Israel y a la iglesia, hacen una sola entidad espiritual y por eso llegan a este estado de visión, que para nosotros los pretribulacionistas es confuso. Dentro de los pretribulacionistas, muchos creen que solo un grupo selecto de creyentes será arrebatado, dejando a otros cristianos en la tribulación. Es decir, resumiendo, en la visión pretribulacionista la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, pero no todos, para unos, son arrebatados todos los creyentes, sino aquellos que están dispuestos. Para otros, todos los creyentes son arrebatados, pero eso también es discutible, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios.
pero es que la palabra continuamente nos habla del problema de andar en la carne. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está muy claro. Está muy claro que la vida cristiana no es una vida en la carne. Tiene que ser una vida en el Espíritu. No estoy hablando de perfección y de ausencia total de pecado. Estoy hablando de un corazón con la intención clara de agradar a Dios, con la intención de apartarse de todo lo que lo contamina, con la intención de crecer para Dios, aunque caiga en errores y en pecados. No hay una perfección total. Eso solamente se verá arriba. Pero sí hay una tendencia mayoritaria a vivir conforme a como Dios le agrada. Por eso es vivir en el Espíritu. Es por eso que pensamos nosotros que no todos los cristianos van a ser arrebatados, sino aquellos que han estado comprometidos con el novio. Vamos a mirar entonces los pasajes bíblicos claves que sostienen la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Repetimos palabra que ya vimos en otras ocasiones. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este es el pasaje principal para la doctrina del arrebatamiento, usado por todas las tres posturas, pretribulacional, mesotribulacional y posttribulacional, pero cada una con su interpretación sobre el momento en que ocurre. Otro pasaje, 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí la mención de la última trompeta sugiere un evento escatológico importante, porque la trompeta era usada como señal de partida o de otras actividades comunitarias en el pueblo de Israel. El problema es que aquí se relaciona, como dijimos, con las trompetas del Apocalipsis, y esa es una postura que es debatida, porque aquí habla de una final trompeta. No dice ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y en Apocalipsis se habla de 7 trompetas, cada una con su número. Bueno, como quiera que sea, siempre hay argumentos para defender cualquiera de las dos posturas. Lo importante de este versículo es que refuerza la idea de una transformación corporal necesaria para estar con Cristo. Y esa transformación está conectada directamente con el arrebatamiento. Tercer pasaje, Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Sermón del Monte, el Señor lo desplegó delante de 5,000 personas, posiblemente más, dentro de los cuales estaban los discípulos creyentes y seguramente muchos simpatizantes. La prueba de ello es que esos 5,000 no se volvieron a presentar después, buscando al Señor en multitud, sino unos pocos.
Pero este pasaje de Juan 14 está dentro del discurso del aposento alto, el cual es hablado, declarado a los discípulos en forma íntima. Por eso es que cuando Él dice, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, muchos comentaristas consideran que esto está dirigido para los discípulos comprometidos con el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerden que el Espíritu Santo en Pentecostés vino a 120 que estaban dispuestos. De los 5,000 a los cuales se les había predicado el Sermón del Monte, ya no había sino una minoría. La promesa de Cristo de venir otra vez y tomar a los creyentes para estar con Él es vista aquí como una referencia al arrebatamiento. Claro, está hablando de os tomaré a mí mismo. Aunque este pasaje no describe las cosas en detalle, pero implica una reunión futura con Cristo y es coherente con 1 de Tesalonicenses 4. Es un pasaje de apoyo, especialmente para los que ven el arrebatamiento como un evento donde los creyentes son llevados al cielo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otro versículo sujeto a muchos debates. La hora de la prueba alude a un periodo futuro de juicio que afectará al mundo entero, que ha de venir sobre el mundo entero, dice la palabra. Entonces muchos estudiosos, muchos comentaristas lo identifican con la gran tribulación, con la tribulación mejor. Recordemos que la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. La tribulación que está descrita en Apocalipsis 6 al 19 capítulos. Y la frase te guardaré de es la que más discusión genera. La frase en griego sugiere protección o preservación, pero su significado exacto implica sacar físicamente o proteger de una prueba, porque la partícula de la proposición te guardaré de pudiera haber estado más clara, te guardaré en la hora de la prueba. El primer sentido, te guardaré de, nos hace entender que los que están siendo protegidos son sacados para que no sean afectados por la prueba. En cambio, la preposición en, te guardaré en la hora de la prueba, implica protección durante la tribulación. Está escrito, te guardaré de la hora de la prueba. O sea, prácticamente es como si dijera, te sacaré de la hora de la tribulación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Pero como ven, estamos trayendo todos los puntos de debate para que sepamos por qué existen tantas visiones diferentes y tantas discusiones. Y por último, Mateo 24, 36 al 41, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio, hasta que inició el diluvio, inició la prueba y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo
mirado así exegéticamente es muy claro. Está hablando desde la segunda venida del Señor, donde arranca la prueba. ¿Por qué? Porque a continuación dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ese verso, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos versículos son usados por algunos como defensa del arrebatamiento. Pero lo que vemos aquí es que está colocado al final del capítulo 24, cuando ya el Señor ha manifestado en los primeros versículos el principio de dolores, después el inicio de la tribulación, y en estos últimos versículos está hablando de la gran tribulación. Por eso, esto que un hombre será tomado y otro dejado, señala hacia otra cosa, más exactamente a la comparación que hace el Señor sobre el apartar las ovejas de los cabritos. Vamos a verlo más adelante. La frase el uno será tomado y el otro será dejado es interpretada por algunos como una referencia al arrebatamiento, donde los creyentes son llevados y los incrédulos quedan. Bueno, eso es. Pero otros argumentan que los dejados podrían ser llevados a juicio, como en la separación de las ovejas y los cabritos que está allí más adelante en este pasaje de Mateo 24 y 25. Los pretribulacionistas, no todos, lo usan para apoyar un arrebatamiento repentino y selectivo, mientras que los post-tribulacionistas lo ven como una parte de la venida visible de Cristo. Personalmente yo creo que eso se refiere al inicio del juicio de las naciones, y los invito a leer esa parte, donde el Señor dice, por cuanto me vieron desnudo y me vistieron preso y me visitaron, entonces Él termina diciendo, vengan benditos de mi Padre, como corderos son apartados, más o menos es lo que está diciendo allá. Y a los otros les dice, por cuanto nunca me visitaron, entonces apártense de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno. Los benditos heredarán el reino de Dios. Desde un punto de vista estrictamente bíblico, se está refiriendo al juicio a las naciones. Entonces lo que hace el Señor es apartar a los últimos creyentes que quedaron en la tribulación de los incrédulos y de los pecadores. A los creyentes, que son los corderitos, los hace pasar al reino milenial. Y aquellos incrédulos son inmediatamente condenados al fuego del infierno. Bueno, características del arrebatamiento pretribulacionista. Son 5. Primero, inminencia. Puede ocurrir en cualquier momento, sin señales precedentes, sin señales específicas. Podría ser ahora mismo o dentro de 8 días. Las señales grandes de los dolores de parto se están mostrando, pero no hay una señal en la Biblia que nos indique en qué momento podría ser el arrebatamiento. Por eso es la invitación que se hace a todos los creyentes a andar preparados buscando la santidad en el Señor. Ahora, no confundamos la santidad con la perfección. Yo ya lo hablé al principio, pero lo vuelvo a hablar por si acaso hay alguien confundido. La santidad es el compromiso del corazón en imperfección con el novio. Soy consciente de mis pecados. Todos los días cuando cometo pecado voy y lo confieso. Pero quiero estar completamente entregado para Jesucristo y apartado del mundo y de sus contaminaciones. Ya no me enredo más en las cosas del mundo, aunque tenga que ir allá, aunque trabaje o estudie allá.
mi comportamiento es igual en la iglesia, igual en la enseñanza, igual en el mundo, siempre buscando agradar a Cristo. Ese es el creyente que está listo para ser arrebatado ante la inminencia. Segundo, invisibilidad parcial. Solo los creyentes que sean arrebatados serán conscientes del evento inicialmente. También los creyentes que se quedaron, si es que los llega a ver, se darán cuenta inmediatamente que el Señor vino por una parte de la iglesia y el resto se quedó. Instantaneidad. Ocurre en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es en una fracción de tiempo. Instantáneo. Cuarto, transformación. Los creyentes vivos reciben cuerpos glorificados, mientras que los muertos en Cristo resucitan. Entonces no es solo el arrebatamiento, es todo lo que implica. Es la transformación para entrar a la eternidad. Y por último, reunión en el aire. El encuentro ocurre en las nubes, no en la tierra. Esto es muy importante porque diferencia la segunda venida del arrebatamiento hasta las nubes. Como detalles adicionales, el arrebatamiento marca el fin de la era de la iglesia. Se inicia 7 años de tribulación para después arrancar con el milenio. Entonces no se debe confundir la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento pretribulacional. Y yo les hablaba de una encuesta que nos da una orientación sobre más o menos cuántos creen en cada una de las escuelas que vimos. Una encuesta realizada por Lifeway Research en 2016 entre 1,000 pastores protestantes en los Estados Unidos, evangélicos, proporcionan los datos más específicos disponibles sobre la creencia en el arrebatamiento entre estas iglesias. Pero estamos hablando de Norteamérica. Sin embargo, en Latinoamérica podríamos considerar que la visión es muy similar o incluso mayor que en Estados Unidos. Entonces, el pretribulacionismo ocupa el 36% de los pastores encuestados. En cuanto a que la iglesia es arrebatada antes de los 7 años de la tribulación. Parece un porcentaje bajo, pero les quiero adelantar, este es el porcentaje mayor de los que vienen a continuación, porque se divide en varios pequeños grupos. 36% pretribulación, 18% postribulación, hacia el final de la tribulación, y estos pastores son casi todos de una teología que se llama reformada, que algún día estudiaremos, porque es la segunda vertiente hoy en día más fuerte del cristianismo evangélico. En primer lugar está el pretribulacionismo y premilenialismo, pero los reformados no creen en ninguna de estas dos cosas. Ellos llevan el 18%, o sea, la mitad del porcentaje de los pretribulacionales. Los de la mitad de la tribulación, apenas el 4%. Hoy en día son mayoría de judeomesiánicos, que nosotros consideramos doctrina errada. Y unos que consideran no literal la referencia que hace la Biblia al arrebatamiento, Quiero decir que para ellos la interpretación es que simplemente no existe arrebatamiento. Se llevan el 25% de la totalidad. Pero estas son las religiones históricas, el catolicismo, los ortodoxos y la iglesia de Inglaterra, que no son consideradas estrictamente evangélicos. Entonces, resumiendo, la gran mayoría de cristianos evangélicos, por lo menos en América,
El 36% cree en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y los que están al final de la tribulación, resumiendo, que son los de la teología reformada, son el 18%. Conclusión: después de muchos estudios y análisis, estamos viendo que la interpretación pretribulacional es la más aceptada y la más difundida entre el cristianismo actual. Este tema es importantísimo desde un punto de vista espiritual, mis hermanos, porque vuelvo y repito algo que dije al principio: realmente no importa en qué momento sea el arrebatamiento. Tú eres libre de estudiar este tema y escoger lo que más creas que está de acuerdo a tu conciencia. Pero sí hay una cosa que debemos tener todos en claro, y es que todo gira alrededor de la santificación y del encuentro con Jesucristo. Inclusive si no hubiera arrebatamiento, inclusive si solamente fuera segunda venida, igualmente la iglesia se tendría que encontrar con Jesucristo. Por tanto, estamos hablando de la calidad de la relación del creyente con su Señor. Así que, por favor, examina cómo estás caminando con el Señor Jesucristo. Amén y amén.